señor Norberto Díaz, su asesor jurídico Josué Vega Toro y representante señor Paulo Pino. Norberto. Muchas gracias, señor senador de mi región y vecino además, y agradecer a los senadores que hoy día están presentes en la Comisión de Transporte por la atención que van a tener. Yo quisiera en primer lugar señalar que la expresión que va a tener la CUT en esta comisión está estrictamente vinculada a los aspectos laborales a los aspectos y los efectos laborales sobre este proyecto y no a aquellas normas que tienen que ver con la regulación del transporte público o la congestión vehicular, donde claramente hay especialistas, ministros, autoridades y técnicos que pueden expresar mucho mejor aquello, y también organizaciones sindicales tradicionales como son las organizaciones de taxis que tienen en esta materia mayor experiencia que nosotros podemos tener. Pero sí tenemos la obligación de tener una opinión con respecto a lo que tienen que ver con los aspectos laborales y los derechos del trabajo que pudieran afectar o que como consecuencia de la aprobación de este proyecto pudieran tener un efecto sobre las personas que trabajan tanto en las plataformas digitales como también en los efectos secundarios que pudieran tener sobre los trabajadores de taxis colectivos y de taxis tradicionales en nuestro país. Antes de exponer sobre los aspectos relativos al trabajo, nosotros quisiéramos además señalar que no quisiéramos que este debate postergue otro gran debate que este Senado, probablemente no esta comisión, sino que el Senado de la República en su conjunto tiene que hacer, que es el debate que tenemos que hacer sobre la protección del empleo en Chile y sobre el costo de los salarios. Y en esta materia hacer referencia particularmente a la protección del empleo y al costo de los salarios, porque miles y miles de trabajadoras y trabajadores chilenos se han visto en la obligación de concurrir a trabajar a estas nuevas plataformas sindicales porque el salario que tienen no les alcanza o porque no existe en Chile suficiente empleo. Ya hemos visto que las tasas de cesantía en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana y en el país han alcanzado el 6,9% y en el caso de las mujeres han alcanzado casi los 8 puntos. Por tanto, nosotros también quisiéramos invitar al Senado de la República muy respetuosamente a que se abriera un debate sobre la protección del empleo en nuestro país y sobre el costo de la calidad, sobre el costo de la vida, pero además sobre los salarios. Los últimos estudios en nuestro país que han acreditado la Fundación Sol dicen que 1 de cada 2 trabajadores chilenos reciben un ingreso que es inferior a los 480.000 pesos. Todos sabemos en esta sala que nadie vive con 480.000 pesos y que ninguna familia se sostiene con esto. Por tanto, si bien hoy día vamos a discutir sobre las plataformas digitales, sin lugar a dudas el tema del empleo y el tema de los salarios es un tema que está abriendo una herida profunda en nuestro país porque hay poco empleo, se han cerrado industrias y los salarios en Chile siguen siendo muy malos, como lo acreditan todos los estudios en esta materia. Al encontrarse, en opinión de la CUT, jerárquicamente el trabajador en una posición más débil, es menester, a nuestro parecer, que es una obligación y una necesidad, no solo del derecho al trabajo como función, sino que una obligación moral y política de quienes legislan, la búsqueda de herramientas que puedan hacer frente a los nuevos escenarios laborales bajo la premisa o bajo el objeto esencial que busca el derecho al trabajo y que nosotros entendemos que también va a buscar el Parlamento, que es tutelar, proteger, cautelar los derechos de la parte más débil en cualquier relación laboral. Por tanto, nosotros entendemos que siendo el trabajador la parte más débil en cualquier relación laboral, sea frente a un empleador tradicional o frente a una plataforma digital, es obligación de las instituciones públicas ir a cautelar y a adaptar las leyes en torno a proteger los derechos laborales. Respetar el derecho al trabajo, nosotros siempre lo hemos sabido, conlleva una serie de cargas, conlleva una serie de costos económicos. Alguien decía que la democracia costaba caro. También los derechos laborales cuestan caro. Cuesta caro la previsión, cuesta caro los seguros de vida, cuesta caro el transporte público, cuesta caro movilizarse, cuesta caro comprar alimentos. Por lo mismo, no es de extrañar la constante, a nuestro parecer, y perversa intención de sectores empresariales que buscan distintos medios para burlar las obligaciones que conlleva el derecho al trabajo, que conllevan las normas laborales. Habitualmente nosotros hemos visto distintos proyectos de ley que traen como contrabando la elusión de aquellas obligaciones que nacen de la relación laboral y que obliga que los trabajadores en Chile tengan derechos laborales.
Cada día, y nosotros no lo vamos a negar, aparecen nuevas formas de trabajo cuyos contornos, cuyos límites se encuentran no necesariamente en lo que nosotros conocimos tradicionalmente como el derecho laboral. Y el caso más representativo de aquello es lo que se ha conocido como la economía Uber, como la economía de las plataformas digitales. Para la constitución del derecho al trabajo y de los derechos laborales en nuestra legislación y en la legislación latinoamericana y mundial siempre fueron esenciales, lo han sido hasta el día de hoy, la subordinación, la dependencia, la jornada laboral, el sueldo, el salario mínimo o el salario vital, como se le llama en otros lugares del mundo. Estas han sido las claves y las fórmulas más útiles que han encontrado los regímenes democráticos para regular las relaciones laborales y proteger los derechos de las personas. Hasta la fecha, en general, en nuestro país, la subordinación mantiene un rol que es muy preponderante en el derecho al trabajo, particularmente en el derecho al trabajo que se ha formado en nuestras escuelas de derecho y en este Parlamento, pero que en parte hoy día está siendo insuficiente, a nuestro parecer, para cubrir las nuevas formas de empleo, como es el caso del Uber. A nuestro parecer, y sin querer ofender a nadie, nuestro parecer es que el empresariado muchas veces, escudado en una comilla pseudoautonomía, le va atribuyendo algunas virtudes a algunos trabajos vinculados a la independencia o a las plataformas digitales. Nosotros creemos que aquí lo que se busca muchas veces es mayor flexibilidad laboral en cuanto a horario, en cuanto a tipos de servicio, en cuanto a disposición de la jornada. Es una caricatura pretender que las organizaciones sindicales nos oponemos a la flexibilidad laboral. Los sindicatos y las organizaciones sindicales que negocian habitualmente en la minería, en el comercio, en la energía, en los servicios, no nos negamos a la flexibilidad laboral. Lo que nos negamos es que a la flexibilidad laboral sea sinónimo de desprotección de los derechos laborales. Puede existir en nuestra legislación toda la flexibilidad del mundo si los trabajadores tienen derecho a cautelar sus derechos y se pueden negociar. Lo único que no se puede negociar, sin lugar a dudas, son los derechos fundamentales. Pero en el resto, habiendo titularidad sindical, habiendo negociación colectiva, habiendo sindicatos, nos parece que la flexibilidad laboral va acorde a lo que cada sindicato o cada organización pretende hacer. Nosotros lo que condenamos es que se pretenda expulsar del derecho laboral a las nuevas formas como las plataformas digitales de nuestro ordenamiento jurídico, que tiene como principio cautelar a la persona más débil y regular las protecciones al trabajador. De estas nuevas formas de empleo modifican de manera sustancial la naturaleza del trabajo como lo hemos conocido, toda vez que instituciones como la jornada de trabajo, el salario mínimo y la seguridad social se han basado hasta ahora en la figura típica del trabajador sujeto a las directrices estrictas del empleador. Por lo mismo, si modificamos los contornos, los límites del sujeto que es objeto de la protección, que es el trabajador por parte del derecho al trabajo, entonces legítimamente surge la necesidad de que también ajustemos nuestras leyes laborales. Surge aquí la preocupación que un considerable número de empleados hoy día y de trabajadores se vean excluidos o privados de derechos laborales y sociales tradicionales como la jornada, como las vacaciones, como la previsión, como la salud, como los seguros de vida, como los seguros en el trabajo, como la seguridad social en general. La preocupación entonces para este Senado es cómo tutelar a quienes requieren amparo en un contexto planteado en la nueva economía digital o en la nueva economía de las plataformas digitales. Hay autores como Juan Ras, uruguayo, y Adrián Teodoli, español, que coinciden en que siguen existiendo en este tipo de plataformas expresiones de subordinación tradicional, siguen existiendo expresiones que son tradicionales en materia de subordinación con respecto a este tipo de trabajo. Así se puede apreciar que existe, por ejemplo, control de la actividad de Uber, del trabajador impartiendo directrices sobre la forma en que se ejecutan las tareas. Indican que es una distinta clase de subordinación, donde si bien no desaparecía la forma clásica, sí se ha transformado. Así, por ejemplo, todos hemos sido testigos cómo hubiera delegado la evaluación en los clientes para asegurar de alguna manera un determinado estándar en la prestación de sus servicios, pero evaluación existe. Hoy el trabajo subordinado no es incompatible con algún grado de autonomía. En este sentido, el factor de lo ajeno y el desarrollo del trabajo al interior del ámbito de la organización de la empresa toma especial importancia cuando hay sindicatos, cuando hay titularidad sindical, que bajo este parámetro es posible establecer la liberalidad de un determinado trabajo. De nuevo, toda la libertad del mundo cuando hay organización sindical, cuando hay derechos laborales y cuando hay cautela de esos derechos. Voy terminando. Existe una
jurisprudencia en el mundo que ha puesto en duda tanto el modelo de negocio de una simple plataforma Uber respecto de las formas contractuales y civiles. Y permítanme, señores senadores, poner ejemplos vinculados a la Unión Europea y poner ejemplos vinculados a los hechos que han pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos se dictaminó que Uber no puede ser considerada solo una empresa tecnológica sin injerencia en la prestación de servicios de transporte de pasajeros. Uber se encuentra muy involucrado en el mercadeo de sus servicios, en la regulación y el monitoreo de las prestaciones, en la calificación y selección de sus conductores. Ahí donde gobierna el capitalismo, ahí donde gobierna el modelo capital tradicional, los norteamericanos han dicho que no es Uber solamente una empresa tecnológica que no tiene efecto sobre el transporte, sobre la congestión o sobre las personas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el año pasado, resolvió que Uber, si bien no ejerce una subordinación en la forma tradicional, sí efectúa un control indirecto a través de incentivos económicos y la evaluación descentralizada llevada a cabo por los propios pasajeros. Tercero, tribunal en Londres, en Inglaterra, donde 2 conductores denunciaron a Uber en sede judicial, sede laboral, por el cumplimiento de obligaciones laborales como vacaciones y pagos por enfermedad. El fallo de los tribunales en Londres declaró que se trataba de verdaderos trabajadores y que le corresponden en consecuencia todos los derechos que la legislación laboral contempla. Si los modelos tradicionales del capitalismo han sido los norteamericanos y por otro lado ha sido Inglaterra, en ambos lugares no se reconoce a Uber solamente como una empresa de carácter tecnológico, sino que en ambos casos se reconoce la existencia de relación laboral y la existencia de derechos laborales. En esta materia, el Tribunal de Londres, ¿qué fijó? En octubre del 2016, los conductores ejercen sus funciones bajo una marca que no les es propia y que la publicidad de Uber se refiere a la misma empresa y no al supuesto servicio autónomo o independiente de sus trabajadores o socios. La completa imposibilidad de crecimiento de los operarios cuya única forma de ganar más dinero es trabajar más horas, sin poder cambiar la forma ni el valor de los servicios que prestan. C, que si bien es el conductor quien decide cuándo trabaja y cuándo no, debe, sin embargo, aceptar un mínimo de viajes y una determinada continuidad de servicio, ya que de lo contrario se arriesga a ser desactivado de la plataforma, es decir, a ser desvinculado, que en la práctica es ser despedido. Uber es la que fija los precios a pagar y la que también recibe las quejas de los conductores, imponiendo soluciones que estos se encuentran en la necesidad y obligación de aceptar, como por ejemplo el descuento de su retribución en el caso de que un cliente reclame que se optó por una ruta que es menos conveniente. Lo expresado por estas Cortes, Estados Unidos, Unión Europea y Gran Bretaña dan cuenta, comillas, de que la libertad con la que cuentan estos conductores no es tan clara como se promete falsamente en Uber, pues si bien el control no es efectuado en los términos tradicionales, dirección de mando, sí efectivamente existe otro tipo de controles. La subordinación se desprende en la posibilidad de ejercitarlo, ya sea sancionando al conductor por incumplimientos en la forma en que debe ejercer el servicio, incentivándolo mediante premios o beneficios, identificando al conductor con la marca Uber y no como un independiente, entre otros factores. Eso hace evidente que efectivamente existe dirección y existe subordinación. En este tipo de ideas creemos que como se ha hecho con anterioridad en nuestro ordenamiento jurídico, tales son los casos de trabajo a tiempo parcial o los proyectos de teletrabajo recientemente aprobados por este Parlamento, en este último, donde especialmente se aminora también el concepto de subordinación de la forma clásica. Lo cierto es que el modelo de incorporación parcial cerrada como técnica legislativa para este Parlamento, entendido como regulación de tipos especiales de trabajo, parece ser una solución viable y sobre todo llena de pragmatismo para hacerse cargo de lo que realmente es importante. Esto es que es la evidente precariedad y desequilibrio de las partes entre la plataforma digital Uber y los, comillas, socios o trabajadores que se adscriben a estas plataformas sindicales, donde la parte precaria siempre es el trabajador. Tal y como se ha hecho en los casos citados, donde más allá de la aplicación absoluta de los principios clásicos de subordinación o jornada, su esencia e interés de protección del legislador debe provenir del objeto sujeto del derecho del trabajo, que no es otro que el trabajador, por tanto, tutelar a la parte más débil. Situación que no puede ser ajena a este proyecto, aun cuando debería ser tratado también, a nuestro parecer, en la Comisión de Trabajo del Senado
con la debida escucha a todas las organizaciones de estas plataformas. Finalmente, nosotros quisiéramos, como Central Unitaria de Trabajadores, hacer nuestras las propuestas de los trabajadores agrupados a lo largo de todo el país en ACUA Chile, que es la Asociación Gremial de Trabajadores de Conductores Unidos en Plataformas Digitales, y las diversas organizaciones de aplicaciones existentes en el país. Por tanto, nosotros en primer lugar quisiéramos solicitar a los senadores de la Comisión de Transporte lo siguiente: establecer el establecimiento a propuesta de las organizaciones de ellos, el establecimiento de una tarifa, comillas, sustentable o tarifa piso, que permita desarrollar la actividad cubriendo los costos de los conductores. Nosotros rechazamos la propuesta del gobierno incorporado en el proyecto de ley sobre modernización laboral en orden a establecer que los trabajadores de aplicaciones no son trabajadores de acuerdo a las normas legales. A nosotros nos parece curioso, nos parece osado, nos parece adelantado que, si bien no es parte de este proyecto, sí está incorporado en el proyecto de modernización laboral anunciado por el gobierno el 2 de mayo, que el gobierno actual pretenda dar por zanjado tajantemente un debate que ni siquiera ha sido resuelto por el resto del mundo, que no ha sido resuelto en la reciente conferencia de la OIT que termina el día de mañana, y que no ha sido resuelto ni por la Unión Europea ni por los norteamericanos, que es osadamente señalar que en las plataformas digitales no existe relación laboral y no son trabajadores. Creemos que este proyecto de ley requiere ser conocido por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado para que aborde los aspectos estrictamente laborales de esta materia. Creemos que debe existir una limitación en el parque de vehículos que entran a trabajar en las plataformas. Nos parece una tremenda preocupación lo que nos señalan nuestros compañeros de las organizaciones de taxis, que no se contemple seguros para pasajeros o boletas de garantía para proteger a los trabajadores que trabajan en estas plataformas. Y es menester también nuestra convicción que el impuesto que deben pagar los conductores de las plataformas sea pago previsional mensual como sobre la renta presunta, que es la manera como tributan hoy los trabajadores que en taxis tradicionales. Muchas gracias por poder escuchar las opiniones nuestras. Muchas gracias, Alberto Díaz. Agradecerle. Me atrevo a hacerle una consulta que dice relación si la CUT tiene una propuesta o es conteste de que se necesita probablemente un nuevo capítulo o título en el Código de Trabajo para regular este tipo de trabajadores, que son también la situación de los trabajadores que trabajan en vehículos ajenos en general. No sé si ustedes lo han abordado en algún momento, pero es de los temas, porque buena parte de la presentación tiene que ver con el tipo de relación laboral que hay. Si no la tienen, sería de interés poder contar con una opinión sobre la materia. Por cuanto la mayor dificultad que hay, y lo entendemos así, es romper con el concepto tradicional de jornada. Más que de la subordinación y dependencia, generar un mecanismo de un tipo de contrato sin jornada específica. Pero sería de interés poder profundizar en eso. Sí, perdón. También nosotros contarles que presentamos con el senador Guillé un proyecto de ley justamente para regular el vínculo y la relación contractual entre los trabajadores de aplicaciones en general y los trabajadores con las respectivas aplicaciones, empresas. Entonces, decirle que eso está en un proyecto que se presentó, lo presentó también, lo firmó el senador Bianchi, entre otros, y por tanto esperamos que eso tenga su espacio. Uno de los temas que se ha planteado y ha sido cuestión de los últimos debates es si ese tema también debería estar incorporado acá. También ha salido a relucir otro tema, que es relación con la relación entre el dueño del vehículo de taxi o taxi colectivo con el conductor, que también hay un tema que hizo relación con una relación que tampoco ha tenido una regulación mayor y donde de alguna manera desde los ministerios se ha mirado para el lado. También es un tema, entonces, saber si ustedes tienen una propuesta respecto de los dos temas. Uno, la relación contractual y laboral de los trabajadores, los conductores con las respectivas empresas de aplicaciones, y segunda, con los dueños de los taxis
o taxi colectivo con sus conductores. Que ha habido, no hay una propuesta en particular. En materias específicas, lo que tradicionalmente hace la CUT es escuchar a sus organizaciones afiliadas, como no, y adscribir a esos modelos. Lo que sí nos parece interesante que si hay una propuesta en el Senado, que esa propuesta sea estudiada y no pretender inventar la rueda, porque no creo que nosotros en este Parlamento tengamos que buscar amigos o enemigos. Creo que todos estamos procurando ayudar en este debate. Felicito al Senado además por este acto democrático de llamar a tantos dirigentes, escucharlo acá. Por tanto, me comprometo a hacer llegar las minutas que existen en la CUT y conocer la propuesta que han hecho los senadores Bianchi, Chaguán y Guillé al respecto, de forma tal de no pretender inventar la rueda. Sí, reiterar, sí, nuestra preocupación con respecto al proyecto de modernización laboral, que hace referencia a este punto y nos parece que es osado y creo que sería un buen gesto de parte del gobierno esa materia donde señala que no existe relación laboral en las plataformas digitales, lo saque del debate, porque es un debate que todavía no se resuelve en el resto del mundo y no creo que sea sano que pretendamos resolvernos nosotros desde acá, siendo tan evidente de que no solo Uber, sino que otras plataformas digitales y otras nuevas formas de empleo van a haber. Pero reitero lo que hemos dicho a lo largo de nuestra exposición, que si algo persigue el derecho del trabajo, y por tanto nosotros creemos algo persigue el Senado, es proteger a la parte más débil, y la parte más débil sigue siendo el trabajador. Eso, muchas gracias. Gracias, Alberto.